Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. En esta tarde le voy a tratar de explicar lo que hemos hecho en el laboratorio 4 y el tema es la ley de Ohm. Bueno, quisiera con lo que explico despejarle todas sus dudas o las pequeñas que tenga. Para comenzar, para tratar de enfocarnos de pleno en la ley de Ohm, vamos a ver acá lo que es un circuito eléctrico. Lo que tenemos acá es un circuito eléctrico. En el circuito eléctrico tenemos elementos que es como la fuente, el interruptor, el de acá que es el fusible, tenemos un receptor y tenemos el conductor, que básicamente es el armazón de todo el circuito eléctrico. Bueno, para que entiendas más o menos te voy a explicar un pequeño concepto de cada uno de ellos. La fuente de poder lo que se encarga es administrar la diferencia de potencial en el circuito, lo que genera el paso de la corriente eléctrica. El interruptor básicamente lo que se encarga es, como su mismo nombre dice, interrumpir el paso de la corriente eléctrica, logrando así hacer un circuito eléctrico cerrado o abierto. Y si es abierto, cabe la redundancia que no hay corriente eléctrica, o sea que no habría corriente. Y en cambio si es cerrado y si el circuito funcionaría normal. Bueno, y acá tenemos el receptor. El receptor es todo aparato que necesita corriente eléctrica. Por ejemplo, pueden ser, no sé, la lavadora, microondas, electrodomésticos, cualquiera. Y en ello tenemos el conductor. Como le dije hace un momento, básicamente es el armazón de todo el circuito eléctrico. Y otra aclaración. En fuente de poder que se encarga de dar la diferencia de potencial, por ejemplo, podemos tener las baterías que te generan una tensión continua o podemos tener un alternador que te genera una tensión alterna. Ya bueno. Y acá me faltó recalcar también o poner, no sé, por ahí una resistencia que también es muy importante en todo circuito eléctrico. Bueno, una vez explicado lo que es un circuito eléctrico, vamos a enfocarnos de lleno con lo que es la ley de Ohm. En la ley de Ohm básicamente vemos tres elementos primordiales o principales, que son la tensión, la intensidad de corriente y la resistencia. Son elementos que se ven en el circuito eléctrico. La tensión básicamente es generada por la fuente de poder. La corriente eléctrica es la corriente que pasa por todo el circuito y la resistencia son pequeños opositores a la corriente eléctrica que se encuentran en todo el circuito. Y bueno, la ley de Ohm nos trata de estos tres elementos, enmarcarlos en una fórmula para nosotros poder hallarlos o calcularlos, se podría decir matemáticamente, cada una de ellos. Y la fórmula es la siguiente, nos dicen que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión, pero inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, por último, la tensión, tenemos unidad de medida que es el volt. La intensidad de corriente tenemos que la unidad de medida es el amperio y la resistencia con unidad de medida que es el ohm. Bueno, ahora vamos a demostrar la ley de Ohm, pero ya no solo en pizarra, sino lo vamos a demostrar a través del circuito virtual que nos brinda Virtual Circuit. Ya, acá tenemos el circuito virtual. Para armar nuestro circuito va a ser necesario el uso de una fuente de poder, el uso de una resistencia, el uso de un amperímetro para hallar qué intensidad de corriente pasa por el circuito. Ya, una vez que los tenemos los elementos, vamos a proceder a ordenarlos. Bueno, por acá ponemos la resistencia, por acá ponemos la fuente de poder. Una vez que los tenemos ordenados, procedemos a enlazarlos a través de un conductor, que simbológicamente eso es lo que demuestra ello. Bueno, ahí hemos terminado de enlazarlo a través del conductor todos los elementos de mi circuito eléctrico y vamos a proceder a ver si... Vamos a ahorita
a ponerle valores a la resistencia, tanto a la resistencia como a la fuente de poder, para ver qué intensidad de corriente es la que nos va a arrojar. Recordemos que en todo circuito podemos variar la tensión y la resistencia, pero más no la intensidad. La intensidad va a variar según corresponda la tensión que tengamos y la resistencia que tengamos. O sea que la intensidad la corriente nosotros no lo podemos cambiar. La corriente se va a modificar por sí sola según la tensión y la resistencia del circuito. Bueno, vamos a proceder a poner la resistencia. Como vimos, la resistencia nos había salido un aproximado de 35,5. No, perdón, 37,5. A ver, ahí tenemos 40, lo vamos bajando manualmente hasta llegar a 37,5 y con una tensión que nos arrojaba, que era con una tensión de 24. De 24 volts. 24. Una vez que tenemos todos los elementos ya según sus medidas y ordenados, vamos a proceder a ver cuántos nos marca el circuito. Bueno, como vemos, la intensidad de corriente que pasa por el circuito es 640 miliamperios, que corresponde a la tensión que le hemos puesto y a la resistencia que le hemos puesto al circuito. O sea, la intensidad de corriente resultante o que pasa por el circuito de 640 miliamperios. Ahí demostramos la ley de Ohm, porque si tenemos una tensión de 24 voltios con una resistencia de 37,5 ohms, según la ley de Ohm, la intensidad de corriente que nos saldría entre 24 y 37,5 nos sale 0,64 amperios, o también lo podemos decir como 640 miliamperios. O sea que lo que nos arroja el circuito es verdadero.